Que Dios les bendiga, amado hermano y amigo oyente. Esta mañana vamos a estar hablando sobre la vida de Juan el Bautista. Esta palabra nos deja una enseñanza a lo que es a nosotros los cristianos de hoy en día. La Biblia es muy detallista en sus versículos. La Biblia es algo que expresa todos los sentimientos de Dios. Es por eso que la Biblia también dice en 1 Corintios capítulo 3 que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque hay que discernirse espiritualmente. Y vamos a estar leyendo esta palabra de Dios, una enseñanza bíblica. No creo que sea yo maestro, pero tengo la capacidad, Dios me ha dado entendimiento para dar una enseñanza bíblica sobre la vida de Juan el Bautista. Y los va a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, leamos en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Póngase a pensar. Vamos a comenzar con este versículo. En aquellos días vino Juan, dice, predicando en el desierto de Judea. Ahora la pregunta es, ¿en el desierto hay casas? ¿En el desierto hay personas? ¿Verdad que no? Entonces, aquí viene una enseñanza. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué Dios mandó a Juan a que hiciera su ministerio en el desierto? Oiga bien, ¿por qué no en el centro de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo? ¿Por qué no en ciudades, sino en el desierto? Aquí viene. Es para que aquel cristiano que de verdad ama a Dios tiene que buscar la palabra de Dios, el cristiano. Pero hoy en día hay muchos cristianos que si no lo andan rogando que vaya a la iglesia, que mire, que venga, que vamos al culto, que no sé qué, no se congrega. Y allí Dios, por eso es que Dios manda a Juan al desierto y le dice, mira Juan, te voy a mandar a que prediques en el desierto, para que todo aquel que quiera saber de mí, te busque. Es lo mismo hoy en día. Todo el mundo está esperanzado a que lo anden rogando. Mire que vamos a la iglesia, que vaya a escuchar palabra de Dios. No. Y decimos que amamos a Dios. Pero si decimos que amamos a Dios, debemos de buscar palabra de Dios. Así como esta gente dice que se reunían miles de gente para oír la predicación de Juan. ¿Sabe por qué? Porque deseaban aprender de Dios y porque querían y amaban a Dios y querían escuchar palabra de Dios. Por eso es que Dios establece a Juan con un ministerio en el desierto, para ver Dios quienes lo amaban y quienes buscaban oír palabra de Dios en el desierto, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Ahora, ¿qué dice? Que era la voz del que clama en el desierto. Nosotros los cristianos debemos de ser la voz de Dios, predicando la palabra de Dios continuamente en todas partes, no solamente en la iglesia, sino que en las calles, en los buses, en todas partes. El Hijo de Dios tiene que ser la voz que clama. La voz que clama en un desierto de gente que está sola, desamparada, sin amparo, sin protección de Dios. Noé predicó 121 años y nadie se arrepintió. Lo mismo nosotros, no tenemos que cansarnos de predicar la palabra de Dios donde sea. Tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Por eso es que le dije al principio que íbamos a estudiar la vida de Juan el Bautista. Ya vimos por qué el ministerio en el desierto. Ahora Juan es la voz. Nosotros tenemos también que predicar, aunque nadie le guste, aunque nadie se arrepienta. Pero el deber del Hijo de Dios es predicar la palabra de Dios. Tenemos que hacer la voz. Vamos con el capítulo 4. Y estaba Juan vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Otro punto. Estaba Juan vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Sabe qué significaba la vestimenta de Juan?
significaba humildad. Humildad. Que él no estaba vestido como se visten los grandes lujosos, como se visten los grandes reyes, como se visten las personas de hoy en día, no. Él vestía de piel de camello, dice. Su vestidura significaba la humildad. Nosotros debemos de vestirlos de humildad, como dice la palabra de Dios, que debemos de ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús afamando a Moisés, y dice: no ha habido hombre tan humilde como mi siervo Moisés. El siervo de Dios tiene que ser humilde. Si usted no tiene estas características, no es hijo de Dios, le es necesario nacer de nuevo. El siervo de Dios tiene que ser humilde. Y dice que aquí Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Sabe qué significa el cinto? Justicia. Eso significa el cinto. El cinto significa justicia, que uno no debe ser injusto, no hacerle lado a una persona ni lado a otra. Tiene que ser justo, justo. La justicia es de Dios, dice que toda injusticia es pecado. Y dice, y su comida eran langostas y miel silvestre. Algunos estudiosos dicen que las langostas eran unas cosas como las paternas, pero no. Aquí habla de langosta, es un chapulín, un animal que vuela, que brinca. Y era miel que comía, era langosta. La comida de Juan, ¿sabe qué significa? Total dependencia de Dios. Eso significa la comida de Juan. Total dependencia de Dios. Juan no se andaba preocupando por la comida. Juan no se andaba preocupando por grandes lujos de casa, por tener carros, por tener grandes cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida en esta tierra era pasajera, como la de todos nosotros, querido hermano. Su vida y la mía en esta tierra no es eterna, es pasajera. Y deberíamos de preocuparnos más que todo por la vida eterna. El Señor Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para donde yo esté, ustedes también estén. Y este Juan dice que su comida era langosta y miel silvestre. ¿Sabe qué significa? Le dije, total dependencia de Dios. Un hijo de Dios que depende de Dios no anda temblando que qué voy a comer, preocupado, qué voy a hacer para sobrevivir, y tenso, y hasta hay quien cae con ataque porque no haya cómo hacer para subsistir, para vivir. ¿Y sabe qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mira las aves del cielo, dijo, ni trabajan, ni tienen despensa, mas vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Y este Juan eso era. Primeramente, predicaba en el desierto. ¿Por qué? Porque allí lo mandó Dios a su ministerio, para que la gente que se interesara en Dios buscara de Dios. No como hoy en día, pues. Y hoy en día allá anda el pastor, allá andan los hermanos. Hermano, vamos a la iglesia, vaya a oír palabra de Dios. Y hay que andarlo rogando, no. Y mire la inteligencia de Dios. Mandar a Juan a predicar al desierto, así no hay casas, no hay gente, señores. Pero la inteligencia de Dios era para ver quién quería saber de él, para ver quién lo amaba de verdad. Y el que amaba a Dios iba al desierto a oír a Juan. Es como hoy en día que el que ama a Dios se congrega. No está diciendo allá en su casa, yo amo a Dios, y viviendo como quiere. No dice, yo amo a Dios y ni se congrega. No, señor, el que ama a Dios tiene que buscar de Dios. Por eso es que estableció a Juan en el desierto, para que el que ama a Dios lo busque. Y mire lo que dice: y salía a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias del rol de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí está, mire. Juan no andaba de casa en casa predicando, no, él se estableció en el desierto. El que quería saber de Dios tenía que buscar en el desierto. Ahora hoy en día estamos en el desierto de las preocupaciones, estamos en el desierto de las enfermedades, estamos en el desierto de los problemas, pero no buscamos de Dios. Somos tan, como le dijera, somos tan dejados en este aspecto, de que Dios está siempre con su mano. Dice que Él está con sus manos abiertas diciendo: el que a mí viene no lo echo fuera. Pero nosotros queremos que los anden metiendo a cucharada a Cristo, a cucharada. Que mire, yo le voy a contar algo. Allá en Maryland
yo estaba en Maryland y habían unos hermanos que me decían, mira, voy a llegar a tales horas a traerte para que vayamos al culto. ¿Y sabe qué hacía yo? Me metía debajo de un sillón para que no me hallaran, para no ir al culto. Ahora le voy a decir algo. En enfermedad, cuando uno está a punto de morir, solamente Dios es el principal que le ayuda a uno. Y cuando uno está bien grave, no busca para otra parte, sino que solo Dios se le viene a la mente. ¿Y por qué no venirse a la mente hoy que está sano? ¿Por qué no se le viene a la mente Dios hoy que usted puede? Bienaventurado el que lleva su yugo desde joven, dice la palabra de Dios. Debemos de buscar a Dios no porque los haga un milagro, no porque los haga un beneficio, sino porque Dios merece que lo amemos. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, y vemos, y dice en el versículo 1 del capítulo 3, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En el desierto, querido hermano. Allí no hay casas, allí no hay gente. Pero la inteligencia de Dios dijo, voy a establecer un siervo que predique en el desierto. Ahí voy a ver yo quién me quiere conocer, dijo Dios. Ahí voy a ver quién me ama. El que vaya a ver al que vaya a oír a predicar a Juan, este es el que me ama. Y dice la Biblia, mire aquí en el 5, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia, toda la gente estaba necesitando oír palabra de Dios. Y hoy en día nadie quiere oír palabra de Dios. Mire, está transmitiendo alguien una predicación, 2 lo están viendo, 3. Pero que no vaya a estar poniendo un DJ, música, no, hombre, lo están viendo miles de personas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es porque no les gustan las cosas de Dios. No se interesan, pues. Y es por eso bien bonita esta enseñanza que dice en aquellos días vino Juan a predicando en el desierto. Es bonita la enseñanza de Juan. Y la pregunta es, ¿por qué en el desierto? ¿Verdad? Mire, hoy en día hay hermanos que se le lleva célula a la casa. Se le va a rogar que venga al culto. Y ahí uno lo anda jalando, lo va a traer en moto, lo va a traer en mototaxi, los van a traer en microbuses, los van a traer en buses, y aún así no se quieren congregar. ¿Será que esta persona tiene amor por Dios? ¿Será que esta persona tiene amor por Dios que hay que andarlo rogando todo el tiempo para que se congregue, hombre? Y mire esta gente como dice, iba todo Jerusalén y toda la gente al desierto a oír palabra de Jehová. Ahora hoy en día el que ama a Dios, el que siente deseo de oír palabra de Dios, tiene que buscar una iglesia donde congregarse. Y ahí le demuestra a Dios que lo ama. Pero si yo digo yo amo a Dios y no hago nada para buscar de Dios, es mentira. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tiempo, querido hermano, de que estemos a cuentas, como dice la palabra de Dios. Venid luego, dice, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dijo el Señor, y nunca más me acordaré de vuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque digamos que no venga el fin del mundo, digamos que no venga el rapto de la iglesia, pero algo que está seguro es la muerte suya y la muerte mía, querido amigo y hermano. Y cuando usted se presente delante del gran Creador, como dice la palabra de Dios, que está establecido que la persona muera y que después venga el juicio. Aquí no hay tales como digamos de que yo soy católico, de que yo soy testigo de Jehová, de que yo soy cristiano, de que yo me gusta oír la palabra de Dios. No. Aquí es si serviste a Cristo, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, y el portamiento que tuviste, porque dice que está establecido que toda persona muera y que luego venga el juicio. Cuando tú te enfrentes con tu Creador allá, Él te va a preguntar ¿qué hiciste? Porque no es así, por así. Él te va a preguntar ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque fuimos creados para vivir una vida que le agrade a Dios. No fuimos creados para vivir en desorden. No fuimos creados para vivir en pleitos, en disensiones. Imagine que
Digamos, hoy en día hay mucha gente que hermanos con hermanos no se hablan. Hermanos en Cristo no se hablan. Digamos, les llega la muerte. Viene nuestro Señor Jesucristo y los haya peleado. ¿Usted cree que esas personas van a gozar? No. Porque donde hay un corazón que no se ha arrepentido, un corazón que tiene odio, Dios no mora. No vive allí y no lo va a rescatar el Señor. Y luego dice, leemos el 4, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Ahí como le dije, el vestido de Juan significa humildad, el cinto significa justicia y la comida significa total dependencia de Dios. Hay gente hoy en día que dice, no, yo si no trabajo no como. Yo si no trabajo no como, dice mucha gente. Le voy a contar una anécdota. Había un hombre, ya le he contado muchas veces. Había un hombre que todas las mañanas su esposa y sus hijos oraban por el desayuno, oraban cuando estaban comiendo y eso era lo que le daba más cólera a él. Y les decía, ¿y por qué oran? Si el que trabaja soy yo, el que gana el pan con su frente soy yo. ¿Por qué oran? Y Dios no les ha dado nada, les decía, aquí el que trabaja soy yo. Una mañana y yendo para su trabajo, choca en el carro y queda inválido completo, parapléjico, no sé cómo es esa palabra, pero que quedó vegetal, pues, que no podía moverse, ni siquiera valerse por sí mismo. Aquel gran hombre orgulloso comprendió que no era por él que comían sus hijos, sino por Dios, por Jehová de los ejércitos. Y hay mucha gente hoy en día que no tiene humildad. Y sin embargo este Juan el Bautista era un hombre que tenía grandes poderes, pero no se le subieron los humos a la cabeza, sino que su comida era langosta, miel silvestre. Cuando él tenía hambre, el Señor le ponía en algunas rocas ahí algún panal de miel para que pudiera comer. Y ahí langostas agarraba. ¿Sabe qué significa? Que no se preocupaba por nada, que no hay que preocuparse por nada, pues. Que no hay que afanarse por hacerse rico, por tener grandes cosas. Si cuando usted muera, querido amigo y querido hermano, las grandes riquezas que usted tiene no se las van a echar en la caja. Eso es lo que nosotros creemos muchas veces que vamos a ser eternos en esta tierra. Y los matamos por querer tener grandes cosas, por tener grandes edificios, grandes carros. Cuando la cuestión no debe de ser así. Tenemos que depender totalmente de Dios. Tenemos que depender totalmente de Dios. No preocuparnos por nada, pues. Dice la Biblia que nada ocurre sin que Dios nos lo permite. Porque todo lo que ocurre pasa porque Dios así lo quiere. Pero mire qué enseñanza lo que nos da esta palabra de Dios en la vida de un solo hombre. Su total dependencia de Dios, su ministerio en el desierto. Hay mucha gente que se pregunta por qué la Biblia explica todo eso. Dios es detallista, imagínense. Y estableció a Juan en el desierto. ¿Para qué? Para que la gente que ama a Dios busque de Dios. Si hubiera mandado a Juan a la ciudad allí tranquilo, ni se hubieran movido, se hubieran sentado a escuchar a Juan. No, Dios quiere que te esfuerces, como dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Esfuerzo es poner algo de tu parte, eso es esforzarte. Dios quiere ver tu esfuerzo. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando no te esfuerzas por congregarte, por servir al prójimo, por hacer la obra de Dios, pues. ¿Me entiendes? Eso es lo que Dios quiere. Que hagamos un esfuerzo, pues. Si a Dios nada le costó mandar a Juan a la ciudad, no, lo manda al desierto, para que toda la gente que creyera en él, que quisiera oír palabra de Dios, fuera, caminara hasta el desierto para oír palabra de Dios. Y ahora que la iglesia nos queda a una cuadra de la casa y no queremos ir a oír la predicación. Imagínense. Cerquita los queda el culto, o los van a traer en carro y no queremos ir. ¿Sabe por qué? No ama a Dios, querido hermano, no los demos mentiras. Usted no ama a Dios. Si lo están rogando para que se congregue, si lo están rogando para que vaya a oír palabra de Dios, a usted no ama a Dios. Si la palabra de Dios dice, si me amás, guardad mis mandamientos.
Así es que si tú eres cristiano, para ti esta palabra. Si tú eres de aquellos cristianos que te gusta que te anden rogando para congregarte, que te gusta que te anden chinchineando, ay, que venga hermano, que lo voy a traer en bicicleta, que lo voy a traer en moto, que lo voy a traer en mototaxi, lo voy a traer en bus. Si usted es de esos hermanitos tullidos que no le gusta esforzarse, para usted esta palabra. Dios quiere ver su esfuerzo, quiere ver si usted lo ama. Pero yo no puedo decir que amo a Dios sentado en un sillón en mi casa y nunca ir al templo a adorar a Dios. ¿O cree usted que un soldado va a decir, yo soy soldado? ¿Y quién le va a creer si nunca se presenta al cuartel? Nadie puede ser soldado sin presentarse al cuartel. Así es que así está esta palabra de Dios, querido hermano. Juan, resumida la vida de Juan, un hombre esforzado, humilde, con justicia. Con justicia, ¿sabe por qué? Porque a los pobres les decía, generación de víboras les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y a los ricos, como al rey Herodes, ¿sabe qué le dijo? Eres un inepto, le dijo, eres un adúltero, porque has agarrado la mujer de tu hermano. Ahí está la justicia, pues. La justicia se basa en que usted no le va a hacer lado al pobre porque es pobre, o usted no le va a hacer lado al rico porque es rico. No, la justicia es aquí, que usted le va a hablar igual al rico como le va a hablar igual al pobre. Así era Juan, esa era la justicia, eso significaba el cinto que tenía alrededor de sus lomos. La vestidura de Juan, vestido de camello, ¿sabe qué significaba? Significaba humildad. Hay gente que no tiene ni dónde vivir, hay gente que no tiene ni a dónde caer muerto, pero a él es un pavo real. Ay, qué bien vestido, no, esa no es humildad. Esa no es humildad, y Dios quiere gente humilde, gente que sea transparente, gente que sea lo que es. No andar aparentando que tiene grandes cosas, no. Juan era lo que era. La comida de Juan significa total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios, ¿sabe qué significa? Que usted como cristiano, si usted es cristiano y vive, ay, ¿y cómo voy a hacer para comer? Y que debo esto, y anda preocupado. Usted no ha nacido de nuevo, usted no depende de Dios, porque el evangelio de Dios es paz y seguridad en Cristo Jesús. Eso es el evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que descansemos. Él tiene todo poder y toda autoridad. Pero hoy en día hay mucha gente que no depende totalmente de Dios. No, depende de Él. Ah, yo si no trabajo no como. Yo si no trabajo no como. 15 años tengo yo sin trabajar y siempre como. Siempre. Ah, me dice un loco que pasa por ahí. Vos comés por tus hermanos que están en Estados Unidos. Yo como por Dios, loco, le digo yo. A mí si mis hermanos no me ayudaran, Dios ocupa otra gente para que me ayude. Aquí la total dependencia es de Dios. Hay gente que le da la honra a quien no la merece, pues. Dios es el que tiene la última palabra, y todo ser humano come, dice la Biblia, porque Dios así lo quiere. Porque Dios así lo quiere. Si sabe qué, si Dios ahorita te quita el aliento de vida, dejas de ser, dice la palabra de Dios. Pero mucha gente no tiene humildad, no tiene ni papeles. Allá en Estados Unidos hay gente que se la pica, que cree que camina en el cielo y no tiene ni residencia. No, hombre, esa no es humildad. Hay que ver a este hombre cómo era de humilde. Un hombre que había venido del cielo, un hombre que había venido espiritualmente y vivía en el desierto y vivía solo y vivía sin preocuparse. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que esta vida es pasajera como la tuya y como la mía, querido hermano. Usted de aquí a 100 años ya no va a existir en esta tierra. Póngase a pensar en eso. Usted ya no va a existir. Usted y yo de aquí a 100 años no vamos a existir. La vida es una mentira. La vida es una mentira que muchos creemos que aquí vamos a hacer grandes cosas. No. Dice Abraham, dice la palabra de Dios que Abraham puso la mente en el arquitecto de los cielos. ¿Por qué? Porque él consideró que era peregrino en esta tierra. Nosotros, todos seres humanos, somos peregrinos aquí, querido hermano. Aquí nadie es eterno. Y muchos creemos, los ponemos en la mente de que aquí vamos a vivir siempre y que, no, hombre, si yo no me voy a morir nunca, voy a construir una casa de 2 plantas, me voy a comprar aquí un terreno. Disfruta tu vida, querido hermano, disfrútala, porque tarde o temprano tu creador te va a llamar
¿Y qué cuenta le vas a dar? Dice la Biblia explica todo, que un rico dice que acumuló riquezas y dijo, ahora sí, alma mía, lo tengo todo, gózate. Y dice que se le aparece un ángel y le dice, necio, has trabajado en vano, porque esta noche te quitarán tu vida el Señor. ¡Ja! Busca yo, muerto. Y toda la riqueza que había hecho, ¿qué? Y la Biblia los explica, pero nosotros los afanamos y queremos hacer grandes cosas y vivimos involucrados en el mundo, preocupados, ansiosos. No, hombre. Y Dios le da risa en verte así. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere. Todo lo que quiere lo hace Jehová, dice la palabra de Dios, en los cielos y en la tierra. Pero muchos creen que ahora, hoy en día, creen que por ello no tienen humildad como tenía este hombre. Total dependencia de Dios. Sucinto, un hombre lleno de justicia. Un hombre lleno de humildad, lleno de sencillez. Pero dice la Biblia que no ha habido otro más grande como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque es el que vino primeramente a anunciar el arrepentimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos.